¿Es posible que el nombre de Mahoma podría estar escondido en la Biblia? No en forma directa, pero sí en antiguos pasajes, en palabras misteriosas, en promesas proféticas que algunos aseguran haber descifrado. Para muchos, esto no es más que una teoría sin fundamento. Para otros es una verdad ignorada por siglos. El Islam afirma que Mahoma no fue una figura aislada, sino el último de una larga cadena de profetas, y que tanto la Torá como los Evangelios hablaron de él antes de que naciera. Algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento han sido señalados como profecías que, según el Islam, anunciaban su venida. Pero, ¿es eso posible? ¿Puede el Consolador que menciona Jesús en el Evangelio de Juan ser Mahoma? ¿Y si el profeta anunciado en Deuteronomio no era Jesús, sino alguien más? ¿Y qué hay de esa palabra extraña en hebreo, Mahmadim, que algunos traducen como un guiño oculto al nombre del profeta árabe? Hoy no vamos a defender ni atacar estas posturas. Vamos a explorar con mente abierta, porque quizá el texto es más profundo de lo que parece, y hay secretos antiguos que aún esperan ser entendidos. Para entender por qué algunos creen que Mahoma aparece en la Biblia, primero, hay que conocer el lugar que ocupa este profeta en la historia y en la fe de millones de personas. Mahoma nació en la Meca, en el siglo VII, en una región dominada por tribus politeístas. A los 40 años, afirmó haber recibido una revelación del mismo Dios a través del ángel Gabriel. Esa revelación se convirtió en el Corán, el libro sagrado del Islam. Para los musulmanes, Mahoma no es el fundador de una nueva religión, sino el último de los profetas, el sello que cierra una cadena que incluye a Noé, Abraham, Moisés y Jesús. El propio Corán, en la Sura 7, versículo 157, dice que Mahoma fue anunciado por los profetas anteriores. Aquellos que siguen al mensajero, el profeta y letrado, a quien encuentran mencionado en la Torá y en el Evangelio. Este versículo es clave, porque implica que Mahoma está de algún modo en las escrituras anteriores. Por eso, estudiosos musulmanes desde hace siglos han escudriñado la Biblia hebrea y los evangelios cristianos buscando esas supuestas referencias. ¿Pero qué buscaban exactamente? No el nombre directo de Mahoma, sino señales, profecías, descripciones que pudieran coincidir con él. Palabras que, al ser reinterpretadas, encajaran en su figura. Desde ahí nacen las teorías. Algunas tienen argumentos lingüísticos, otras se basan en simbolismos y otras en lecturas arriesgadas. Pero todas comparten una misma premisa. La Biblia no está cerrada y sus secretos pueden leerse con nuevos ojos. Uno de los pasajes más citados por los defensores de la presencia de Mahoma en la Biblia se encuentra en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Les suscitaré un profeta de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Este versículo, que forma parte de un discurso de Dios a Moisés, ha sido interpretado de distintas maneras a lo largo de la historia. La interpretación cristiana tradicional afirma que este profeta, como Moisés, es una referencia profética a Jesús. Alguien que, como Moisés, tendría autoridad divina, enseñaría la ley espiritual y actuaría como mediador entre Dios y el pueblo. Sin embargo, los estudiosos musulmanes presentan una lectura diferente. Ellos señalan que el texto no dice «de en medio de ustedes», refiriéndose a los israelitas, sino «de en medio de sus hermanos». ¿Quiénes eran los hermanos de Israel? Los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham que, según el Islam, es el antepasado directo de Mahoma. Bajo esta lectura, el profeta no vendría del linaje de Isaac, sino del de Ismael. Además, argumentan que Mahoma encaja en muchos aspectos con Moisés. Ambos fueron líderes civiles y religiosos. Ambos establecieron leyes. Ambos vivieron en sociedades que los rechazaron al inicio y ambos terminaron guiando a una nación hacia un nuevo pacto con Dios. Jesús, por el contrario, nunca estableció una ley civil ni lideró políticamente al pueblo de Israel, lo cual, según este argumento, lo aleja del perfil descrito en Deuteronomio. Por supuesto, los teólogos cristianos responden que el cumplimiento de este texto debe entenderse en clave espiritual, no política ni étnica. Para ellos, Jesús sí fue como Moisés, porque intercedió por la humanidad, reveló la voluntad divina y fue fiel en toda la casa de Dios.
Aquí es donde el debate se vuelve fascinante. Un solo versículo, dos tradiciones, dos interpretaciones profundamente distintas. ¿Quién tiene razón? Tal vez la clave no esté en escoger un lado, sino en entender cómo cada comunidad ve el mundo, la revelación y su lugar en la historia sagrada. Otro de los pasajes más debatidos se encuentra en el Evangelio de Juan. En los capítulos 14, 15 y 16, Jesús promete la llegada de alguien más. Lo llama el Paráclito, traducido también como Consolador o Abogado. En Juan 14, 16 dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Y en Juan 16, 7, «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré». La tradición cristiana enseña que esta figura es el Espíritu Santo, que descendió sobre los discípulos en Pentecostés. El Consolador sería entonces la presencia divina que guía, fortalece y consuela a los creyentes desde dentro. Pero muchos estudiosos musulmanes ofrecen otra interpretación. Ellos argumentan que el texto original griego contiene la palabra parácletos, que significa consolador. Sin embargo, afirman que pudo haber una confusión o alteración con la palabra períclutos, que significa el alabado, un título que curiosamente se traduce en árabe como Muhammad. Este argumento no se basa solo en fonética, sino en el contenido del discurso. El otro consolador vendría después de Jesús, no hablaría por sí mismo sino lo que oyera, y guiaría a los creyentes hacia toda la verdad. Para muchos musulmanes, eso encaja con el papel profético de Mahoma, alguien que afirma hablar solo lo que Dios le revela y que trae un mensaje final. Por supuesto, los teólogos cristianos defienden firmemente que el texto griego está bien preservado y que no hay pruebas reales de una alteración entre parácletos y períclutos. Además, sostienen que las cualidades del Consolador, como morar en los creyentes, son espirituales y no pueden aplicarse a una figura humana. Aquí volvemos al mismo punto, dos lecturas distintas, partiendo del mismo texto. Una ve al Espíritu Santo, la otra a Mahoma, y ambas lo hacen desde la fidelidad a su fe. Lo fascinante es cómo una sola palabra puede abrir un abismo o un puente. Uno de los argumentos más curiosos y polémicos sobre la supuesta presencia de Mahoma en la Biblia se encuentra en un lugar inesperado, el Cantar de los Cantares, un libro poético y cargado de simbolismo amoroso. En el capítulo 5, versículo 16, leemos en hebreo: Hiko mamtakim, wekulo mahmadim, sek dodi wese rei, benot Yerushalayim. Su paladar es dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, hijas de Jerusalén. La palabra mahmadim, traducida como codiciable o encantador, ha sido objeto de debate. En hebreo, mahmad significa deseado o precioso, y su forma plural intensiva es mahmadim. Algunos estudiosos musulmanes han sugerido que esta palabra es fonéticamente cercana a Muhammad, y que por tanto, este versículo estaría mencionando su nombre de manera velada. Pero esta interpretación tiene problemas. Primero, el contexto del pasaje es claramente una descripción poética de un amante humano, no una profecía. Segundo, mahmadim es un sustantivo común en hebreo, usado en varios otros lugares del Antiguo Testamento sin ninguna connotación profética. Los expertos en hebreo bíblico coinciden en que la similitud entre mahmadim y Muhammad es una coincidencia lingüística, no una conexión intencional. Pero quienes defienden esta lectura responden: ¿y si fue una forma poética, un símbolo cifrado? Más allá de las traducciones, este argumento muestra cómo una palabra puede adquirir dimensiones inesperadas según quien la lea y desde dónde la interprete. La belleza y la complejidad de los textos antiguos es precisamente esa, que hablan en múltiples capas, pero también exigen un cuidado extremo para no ver lo que queremos ver, sino lo que realmente está allí. A lo largo de los siglos, este tema ha generado discusiones intensas entre estudiosos judíos, cristianos y musulmanes. Las interpretaciones de los textos bíblicos no solo reflejan conocimientos lingüísticos o históricos,
sino también las creencias, expectativas y visiones del mundo de quienes los estudian. Entre los estudiosos musulmanes, desde los primeros comentaristas del Corán hasta pensadores contemporáneos, existe una convicción firme. La Biblia contiene indicios de la venida de Mahoma, aunque hayan sido oscurecidos con el tiempo. Para ellos, pasajes como Deuteronomio 18 o Juan 14 no son simples coincidencias, sino señales claras de una profecía cumplida. Por otro lado, la mayoría de estudiosos cristianos y judíos ven estas conexiones como forzadas o fuera de contexto. Argumentan que los pasajes citados deben leerse dentro de la teología bíblica original, sin superponerles interpretaciones posteriores. Además, muchos señalan que no existe ninguna evidencia textual fuerte de alteraciones o errores de traducción que justifiquen cambiar Parácletos por Períclutos. Los académicos neutrales, que abordan el tema desde la filología y la historia comparada, tienden a coincidir en que las interpretaciones musulmanas reflejan una lectura legítima dentro de su fe, pero que no son concluyentes desde el punto de vista textual. Reconocen, sin embargo, que la Biblia y el Corán comparten estructuras y temas, y que los cruces entre ambas tradiciones son más profundos de lo que a veces se admite. Quizá, más allá del desacuerdo, hay algo que une a todos: el anhelo de encontrar sentido en palabras antiguas. Las escrituras antiguas son como un espejo. Revelan tanto lo que está escrito como lo que llevamos dentro. Algunos ven en ellas una profecía clara sobre Mahoma, otros una interpretación forzada, y otros más simplemente el eco de un diálogo que aún no ha terminado. Pero quizás la pregunta más profunda no es si Mahoma aparece o no en la Biblia, sino por qué tantas personas durante siglos han buscado encontrarlo allí. ¿Es deseo de unidad, de confirmación, o la necesidad humana de conectar lo sagrado con lo histórico? Lo cierto es que los textos siguen hablándonos, a veces con claridad, otras en susurros. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estos pasajes anuncian al profeta del Islam, o son lecturas ajenas a su contexto original? Déjamelo en los comentarios. Y si te interesan estos misterios entre fe, historia y revelación, suscríbete al canal, regálanos un like y comparte este vídeo con alguien curioso como tú. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.